Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en esta hora al iniciar Radio Amanecer en Estudios. Como cada día nos acompaña durante este trimestre el pastor Roberto Matos. Pastor Roberto Matos, bienvenido a Radio Amanecer en Estudio nuevamente. Díganos qué tenemos para hoy. En el día de hoy, pastor, luego de saludarle, quiero enfatizar y decirle que tenemos para estudiar la lección número 3, El Señor reina. Y tiene como versículo para memorizar el Salmo 93.1. Salmos 93.1 nos dice, el Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Este salmo está dentro de la lección número 3, El Señor reina, y está para que lo memoricemos durante toda esta semana, cada uno de nosotros. Pastor, diríjanos en oración para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por iniciar esta lección recordándonos que tú estás por encima de todo, que tú reinas majestuoso. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu reino y gracias también por permitirnos estudiar tu palabra para fortalecer nuestra fe y para crecer en la gracia junto a cada uno de nuestros oyentes. Mientras estudiamos tu palabra, que tu bendición se extienda, llegue con poder, visitando a cada uno de nuestros oyentes junto a los suyos y dándole bendiciones de lo alto. Guíanos con tu Santo Espíritu en cada línea de estudio, en cada palabra, en cada expresión. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es, pastor. El libro de los Salmos, cuando usted le da una miradita a todo el salterio, no será extraño darse cuenta que nos habla de manera inquebrantable de esa creencia fundamental en el reinado soberano de nuestro Dios. El Señor creó y sostiene todo cuanto existe. Él, con el poder de su palabra, trajo el mundo a la existencia. Él es rey soberano sobre todo lo que hay y lo gobierna con justicia, con rectitud y con equidad. Sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida a quienes los cumplen. Por eso, cada día tenemos que procurar ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esa voluntad de Dios está revelada en su palabra. Si escudriñamos su palabra, si la estudiamos, podemos darnos cuenta realmente qué quiere Él de cada uno de nosotros. El Señor es un juez justo, no es injusto como los jueces que vemos lamentablemente en nuestro mundo. La justicia de Dios es una justicia realmente verdadera, bondadosa y que Él trata con misericordia y con amor a aquellos que nos amparamos en Él. Él asegura que el mundo permanecerá bien ordenado y lo hace recompensando a los justos y castigando a los impíos, pero según sus tiempos y no los nuestros. El castigo de Dios no es un castigo como podemos pensar nosotros en términos humanos, como los padres tal vez que nos castigaban, o nosotros como padres que castigamos a nuestros hijos tal vez en algún momento de manera injusta. De repente el niño hace algo y lo siguiente que recibe es un golpe, es un castigo de parte nuestra. Pero Dios no actúa de esa manera. La ira de Dios es una ira controlada, nos dice el Salmo 106. Dios controla su ira, Dios controla su enojo y Él, como dice aquí la lección de hoy, como nos presenta la lección del día de hoy, Dios trata de manera justa, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Él. Amén, amén. Es así, Pastor Matos, y qué interesante cuando nosotros encontramos
en este salmo esa declaración de que el Señor reina, el Señor se viste de magnificencia. Este es el primero de una lista de salmos considerados como salmos reales, salmos de la realeza, señalando directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios. Y en un contexto donde casi siempre se hace mención del Dios de Israel, porque el pacto de Dios con su pueblo en la antigüedad desempeña un papel especial en la redención del mundo. Y eso así porque anuncia la salvación que viene del Señor. El Señor adoptó en la antigüedad a Israel como su preciada posesión, como su posesión de entre todas las naciones. Hizo de Israel su pueblo en la antigüedad. Y el Señor es fiel a su alianza. El Señor cubre a su heredad en una forma especial, la protege, la defiende. Y en ese contexto, la soberanía de Dios, en medio de los acontecimientos que se dan lugar, en medio incluso de los anuncios proféticos donde su pueblo juega un papel importante, se presenta a Dios guiando los acontecimientos, mostrando un hilo conductor, un Dios soberano, eterno, omnisciente, justo, misericordioso y perdonador. De esa manera los eventos son presentados en la palabra de una manera global e internacional. Gobierna a Israel, pero igual gobierna a las naciones, gobierna el mundo, gobierna el universo, gobierna los reinos de los hombres, interviene en la historia y no permite que nada frustre su propósito ni su meta final. De esta manera vemos cómo en la palabra de Dios, y así ocurre especialmente en el Salterio, se muestran acontecimientos horizontales, es decir, terrenales. Por otro lado, se vislumbra una actividad vertical, cósmica. Las actividades o los acontecimientos de cualquiera de los dos planos, ya sea el horizontal o el vertical, tienen que ver el uno con el otro y tienen un efecto entre ellos. Todo porque Dios es soberano, porque Él reina. Y lo que sucede en la tierra repercute en el cielo, y lo que sucede en el cielo repercute en la tierra. Así que, hermanos y amigos, no estamos solos en nuestro destino como seres humanos. Somos un constante ciclo de decisiones que emanan de un Dios todopoderoso. Por otra parte, Dios ha determinado el curso del futuro, pero no la suerte del individuo. El hombre es libre de servir o rechazar la voluntad divina dentro del curso de los acontecimientos determinados por ese rey, porque Jehová reina. El Dios omnipotente y omnisciente lleva a cabo su sabio designio y librará a su pueblo, el cual ha puesto su confianza en él. De esta forma, el gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer con frecuencia. Al contrario, amigo oyente, Dios apela al entendimiento y a la conciencia. Por eso Él dice, venid luego y estemos a cuenta. Esa es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Sí, Él reina, pero Él no acepta un homenaje que no le sea otorgado en forma voluntaria e inteligente por sus criaturas. Una mera sumisión forzada impediría todo el desarrollo real del entendimiento y del carácter que Dios quiere que se desarrolle en nosotros como un reflejo de su carácter. Así que Dios no quiere que el ser humano sea un simple autómata. No, el designio del Creador es que nosotros le adoremos en forma inteligente, consciente, ejerciendo la voluntad y reconociendo que Jehová reina y que se ha vestido de magnificencia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Así es, pastor, la lección de esta semana hablándonos acerca de la soberanía del reinado de Dios, de ese Dios que reina, nos invita a nosotros a considerar cada acción, cada decisión que tomamos bajo esa premisa de que Dios es rey y soberano de toda la creación, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Amén. Esta semana nos está invitando a meditar en el fundamento de la soberanía de Dios, que se basa en ese Dios que es creador. El Señor es el hacedor de los cielos y de la tierra. Génesis 1:1 así lo presenta. Él es el hacedor, creador de toda la humanidad. Génesis 1:26 así también nos los presenta. Como creador, Dios demanda de sus criaturas de acuerdo a esa soberana voluntad que hay en Él. En el libro de Isaías 45:9 al 12 dice:
Ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo forma: ¿qué haces? Así ha dicho Jehová, el Santo de Israel y tu Hacedor. ¿Me pediréis señales acerca de mis hijos o me daréis órdenes respecto a la obra de mis manos? Yo hice la tierra y la creé al hombre sobre ella. Son mis propias manos las que han desplegado los cielos, y yo soy quien ha dado órdenes a todo su ejército. No solamente en los Salmos encontramos esa expresa voluntad soberana de Dios, sino que aquí el profeta Isaías también nos está expresando esa soberana voluntad de nuestro Dios. Y esa voluntad se basa en la verdad bíblica que está dada en su palabra. Los diversos salmistas proclaman que Jehová es el soberano sobre todo el mundo y sobre todas las naciones. La soberanía del Señor está inseparablemente entrelazada con su obra como juez. Dios, como creador, es el único que tiene derecho a juzgar justamente su creación. Como juez, Dios intercede por su pueblo gracias al pacto que éste hizo con él mismo. Él es fiel a las reglas de este pacto, porque la ley de su pacto es el fundamento de su reino, como veremos durante todo el transcurso de esta lección. Amén, amén. Definitivamente el Señor reina, y Dios invita a los hombres a ver sus maravillas, a ver la maravilla en los cielos y en todo lo creado. Él dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, sin que ninguna falte. Tal es la grandeza de su fuerza y tal el poder de su dominio. Dios quiere que estudiemos esas obras de su poder creador, que estudiemos las obras de su infinito designio y que aprendamos de ese estudio a amarle, a reverenciarle, a obedecerle, porque definitivamente los cielos y la tierra, con todos sus tesoros, enseñan lecciones del amor de Dios, de su cuidado, de su poder. Dios de esa manera invita a todas sus criaturas a apartar la atención de la perplejidad que les rodea, de los problemas que pueden estarle colocando en estrecho en algún momento, y en cambio admirar las obras de sus manos. Mientras estudiemos las obras de la creación, los ángeles de Dios también estarán a nuestro lado, para alumbrar nuestros sentidos, para iluminar nuestra mente y para protegerla contra los engaños del enemigo. El Señor desea que el ser humano, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Por eso nos presenta la gloriosa altura a la que Él quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que Él pueda cumplir su voluntad en nosotros. Y a nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A eso nos invita constantemente la palabra, y lo hace de manera especial a través de los salmos. Así el gobierno soberano del Señor hace que el mundo esté firmemente establecido y seguro. Los salmistas, en sentido general, los autores de los salmos, quieren que el lector comprenda esa verdad fundamental. Con esa visión del mundo como si fuera un faro que alumbra, debemos buscar servir al Dios de toda gracia, servir al Dios que reina, ese que está vestido de magnificencia, que se ha ceñido de fortaleza, que el mundo está establecido de modo que no puede moverse porque fue establecido por el Todopoderoso. Saber que Dios reina es, por tanto, amigos y hermanos, muy reconfortante. De hecho, se le pide al cielo y la tierra que se regocijen porque Él reina. ¿Cómo puede uno alegrarse cuando el mundo está en forma tan caótica, cuando hay guerra en Ucrania, guerra en Palestina, cuando llegan malas noticias prácticamente alrededor del mundo de diferentes partes, terremotos por aquí, maremotos por allá, estallidos sociales incontrolables en algunos lugares? Pero dice la palabra que nosotros podemos entender que en medio de todo eso,
Jehová reina. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, el que se sienta por encima de los querubines, todavía guía los asuntos de esta tierra. Cuanto más nuestra vida en forma personal. Como Dios reina, amigo oyente, Él anula los males que tienen lugar en nuestro mundo y les trae bendiciones a sus hijos e hijas. A veces, y mejor dicho, con mucha frecuencia, a pesar de las cosas que están ocurriendo alrededor, el poder de Dios se derrama sobre sus hijos y muchas veces utiliza las mismas circunstancias para responder nuestras peticiones y para responder de manera gloriosa aquellos milagros por los que hemos estado orando permanentemente. Dios mantiene con total éxito el control y las fuerzas rebeldes de este mundo finalmente serán derrotadas. Dios, nuestro Dios, reina en santidad para siempre. Alabado sea su nombre. Amén. Dios reina, el Señor reina. La lección de esta semana promete ser realmente de mucha bendición, como las dos anteriores, para cada amigo y radio oyente. Las deidades en el antiguo cercano oriente tenían formas y tamaños muy diversos. Las imágenes idolátricas abundan entre los vecinos politeístas del antiguo pueblo de Israel y también en todo el Antiguo Testamento se presentan como una amenaza constante para su religión moniteísta. El libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3, Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 nos habla del único Dios que merece nuestra adoración y que debe ser adorado por sus criaturas. El culto de Israel era anicónico, es decir, carecía completamente de imágenes de Dios, ya que estaba basado en el mandamiento que prohíbe las imágenes esculpidas. Dios dijo: no te harás imagen, no adorarás ninguna de ellas. Éxodo 20, verso 4 al 6. Y es que a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel podemos ver que se produjeron varios reavivamientos religiosos que pretendían reformar la conducta y la vida del pueblo mediante la destrucción de ídolos paganos que lamentablemente se habían erigido. Estas formas fueron iniciadas por los profetas que llamaron al pueblo a una lucha contra esa amenaza idolátrica, donde vemos realmente que su voz en algunos casos fue escuchada y en otros fue ignorada. Amós capítulo 5 versículo 26, Oseas capítulo 9 nos habla acerca de eso, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Estos profetas hablaron de manera contundente contra el peligro espiritual que estuvo presente desde la conquista de Canaán hasta cuando Israel entró y estuvo en la tierra prometida allí con sus reyes. Trataron de eliminar esas deidades paganas que había en la tierra. Alzaron su voz, proclamaron que solamente Dios reina, que solamente Él merece la adoración. En el libro de los Salmos y en todos los profetas podemos ver esa manera como Dios contrariamente se opone a esa idolátrica intención, inclinación del corazón humano a adorar las cosas que no son Dios. Y por eso Dios enfatiza que solamente Él merece la única y verdadera adoración. Amén, amén. Definitivamente el Señor reina. El salmista declara: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, pues tu rostro buscaré, oh Jehová. Y en el Salmo 81 explica por qué fue dispersado finalmente el pueblo. Por olvidarse de Dios, olvidarse que Él es que reina. Así como muchos hoy en día pueden olvidarse de quién está por sobre todo y tomar las cosas en sus propias manos. Jehová reina y se ha vestido de magnificencia. Estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación, como dice la palabra, para nosotros en quienes los fines de los siglos han parado, y debemos estudiar cada una de estas grandes lecciones. Nuestro Dios tiene a su disposición el cielo y la tierra y sabe exactamente lo que necesitamos hoy, mañana y en cada instante de nuestra vida. Solo podemos ver hasta corta distancia delante de nosotros. No podemos traspasar mucho más allá con nuestra mirada, pero ante el Señor, dice la palabra, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Así que por sobre todas las perturbaciones de la tierra está el Señor entronizado, reinando, y todas las cosas están abiertas ante su divina mirada. Y desde su grande y serena eternidad el Señor ordena aquello que su providencia ve que es lo mejor para sus hijos e hijas. Ni siquiera un pajarillo que hay al suelo si el Padre no lo nota, dice el Señor Jesús. Así que el odio que ha desatado el enemigo contra Dios le induce constantemente a deleitarse en destruir, en causar ruina, en traer desgracia en las familias, en causar destrucción aún en el mundo natural entre los animales. Y solo por el cuidado protector de Dios son preservadas las aves para alegrarnos con sus cantos. Son preservados todos los animales en la naturaleza para mantener todo el ecosistema, para mantener incluso el sustento en el planeta Tierra, porque el Señor definitivamente no se olvida ni siquiera de los pajarillos. Así nos dice la palabra: no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Definitivamente, cuando se fija la atención en el hecho de que Dios reina, nuestra percepción cambia aún de las cosas que están ocurriendo alrededor. Aprendemos a valorar todas las cosas temporales a la luz que emana desde el trono de su gracia. Por eso, hermanos y hermanas, amigos oyentes todos, esforcémonos por sondear las profundidades de humillación a las cuales descendió nuestro Creador, con el fin de hacer que el hombre poseyera las riquezas eternas. Aquel que reina por encima de todo, descendió hasta lo más profundo. A medida que estudiemos el plan de redención, a medida que avancemos en el conocimiento del Altísimo y de su plan, nuestros corazones sentirán los latidos del amor del Salvador y quedaremos cautivados por el encanto de su carácter. Definitivamente, Jehová reina, se vistió de magnificencia, y nosotros, sus criaturas, bien hacemos con contemplarle y adorarle en la hermosura de su santidad. Gloria a Dios. Así es, así estamos llegando al cierre de la lección de este día. Gracias damos a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de entrar en la lección número 3. El Señor reina. Tiene como verso para memorizar el Salmo 93:1 que nos dice: el Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Pastor, despídanos en oración, por favor, en este momento. Amén. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias por el libro de los Salmos. Gracias por inspirar a esos santos hombres para registrar sus experiencias, para registrar en forma inspirada cada promesa que se cumplió en su vida y cómo, Señor, tú mostraste constantemente a lo largo de la historia y lo muestras hoy, que tú reinas por encima de todo, que tú reinas y te has vestido de magnificencia, que seamos impresionados a adorarte en espíritu y en verdad, a rendirte todo lo que somos por todo lo que tú eres. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos junto a nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.